Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con el estudio de la Confesión de Filadelfia 1742, su capítulo 27 sobre el tema de la iglesia. En el artículo anterior ya hemos considerado hasta el artículo 11 el deber de los miembros con sus pastores y viceversa, el deber de los pastores para los miembros de la iglesia. Ya vimos que el deber de los pastores fundamentalmente es el ministerio de la oración y la palabra, ministerio de la predicación y la oración. Velar por las almas del rebaño. Esto involucra no solamente la predicación pública o el evangelismo, sino también la predicación especializada, la instrucción, consejería, prepararse y capacitarse personalmente para instruir a la iglesia. Y el deber de la iglesia es darles no solamente el respeto debido que se le debe y la obediencia y sujeción a ellos, sino también sostenerles económicamente de todo lo necesario. Y esto es importante y demuestra la importancia de este artículo solamente en la Confesión de Filadelfia, sino también en la Confesión de Londres, de donde se toma, por el estado en que se encontraba la iglesia en Inglaterra. Para ese tiempo los pastores independientes, o como más tarde se les llegó a llamar los inconformes, porque no se adaptaban al acta de conformidad del rey, ni eran parte de la iglesia oficial, no tenían sustento del Estado. Como no tenían sustento del Estado y las iglesias eran pequeñas, debían trabajar y no tenían recursos. Los pastores en Inglaterra, aún para el siglo XIX, en tiempo de Charles Spurgeon, él habla de la necesidades que tenían los pastores en Inglaterra, de una pobreza extrema prácticamente, que no tenían acceso a libros ni literatura para capacitarse, ni tenían la manera de recibir una instrucción especializada. Así los pastores como sus iglesias no tenían la ayuda económica que brindaba el Estado. Por eso insiste el texto, es deber de las iglesias a las que ellos ministran. No es un deber del Estado sostener económicamente, porque no es una iglesia oficial. Somos iglesias que creemos en la importancia, en la necesidad de la separación de la iglesia y el Estado. Somos separatistas, como se llamaba en ese tiempo. Y eso es importante. Entonces, si el Estado no sostiene a los ministros, es deber de la iglesia local el sostenerlos, el darle una provisión adecuada para su crecimiento, o para que ellos no dependan, no tengan que enredarse en actividades seculares o en los negocios de esta vida, para usar las palabras de Pablo. Y así entonces los artículos que debemos considerar hoy son los artículos 12 y 13 sobre el tema de la relación de los miembros de la iglesia entre sí. Artículo 12. Todos los creyentes están obligados. A nuestra generación no le gusta la palabra obligados. No queremos nada que sea obligado, creemos en la voluntariedad, según Dios ponga en tu corazón. No. El sentido del deber no es simplemente emocional, no es porque yo lo sienta, es volitivo, es porque yo tengo que hacerlo. Es porque yo sé, es intelectual, qué es lo que debo hacer y por ende yo lo hago. Si mis emociones me acompañan o no, ya es otra cosa. Pero es obligado. La confesión es clara, la Biblia es clara, más importante todavía. La Biblia es clara, todos los creyentes, si somos verdaderos creyentes, si en verdad hemos creído en Cristo, estamos obligados a unirnos a iglesias locales
cuando y donde tenga la oportunidad de hacerlo. Se entienden condiciones excepcionales, porque siempre salta el que dice, bueno, y es salvo aquel que se convirtió en medio del Amazonas o que terminó varado en una isla desierta. Está obligado a unirse a una iglesia. Bueno, es que no todos terminamos en medio del Amazonas, no todos terminamos en medio de una isla desierta. No todos estamos en una zona de guerra. No todos vivimos en Corea del Norte, en Somalia, en un país árabe, donde es difícil encontrar una iglesia. Para no decir prácticamente imposible, a no ser las iglesias subterráneas, en casas locales. Es como muy difícil. Pero lo normal, y sobre todo acá en Occidente, no hay excusa. Todos los creyentes están obligados a unirse a una iglesia local. ¿Por qué? ¿Para ser salvos? No, porque lo hemos sido. Si es que lo hemos sido. Porque el Señor nos salva para formar un pueblo. Cristo no vino simplemente a salvar individuos. Ese individualismo es mundano. Él no vino simplemente a salvar individuos. El Señor Jesús, dice Tito capítulo 2 versículo 13, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo. Purificar para sí un pueblo propio. Es un pueblo. Jesús da su vida por la iglesia, Efesios 5:25. Él dio su vida por la iglesia. Y versículo 23. Él murió, derramó su sangre por la iglesia, por su esposa. No meramente por individuos particulares. Él salva a individuos particulares para integrar a su iglesia. No podemos decir que tenemos una relación con Cristo y estar peleados con su cuerpo, con su esposa, o no tener nada que ver con su cuerpo y con su esposa, que es la iglesia. Jesús no dejó espacio para eso. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Esto hay que considerarlo con una lupa, amados hermanos. Miradlo con atención. Ya dijimos y ya analizamos, en primer lugar, estamos obligados a venir a participar, a ser parte de una iglesia si somos verdaderos creyentes, según tengamos la oportunidad. Si tenemos la oportunidad, por supuesto, una verdadera iglesia, una iglesia donde es proclamado el Evangelio, una iglesia donde se administran las ordenanzas. Eso es importante. ¿Y qué pasa si en mi ciudad estoy rodeado de iglesias o de sectas heréticas? Lo único que hay salones de reino e iglesias católicos romanas. Lo más seguro es, lo más probable es que el Señor entonces esté queriendo levantar en tu casa una iglesia local. Predica el Evangelio, comunícate con una iglesia sana en un lugar lejano que los capacite, oriente, reciba, dé testimonio, tengan comunión. Más adelante vamos a ver eso en los próximos artículos, y apoye el levantar una iglesia local de sana doctrina en tu casa. No solamente para ti y tu familia, sino para que se levante una verdadera iglesia ahí. Pero no hay excusa para no congregarse, para ser cristiano de internet, grupos de WhatsApp, predicadores virtuales. Eso no es la iglesia. Puedes escuchar a predicadores por YouTube, por las redes sociales. Eso no es ser miembro de una iglesia. Debemos quitarnos esas mentiras. Ser miembro de una iglesia es participar activamente en los privilegios de la membresía del cuerpo visible de Cristo. Participación activa, no es figurar simplemente en una lista. Es involucrarnos en ministrar conforme a nuestros dones. Primero a los Corintios 12:13, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo.
Y está hablando del cuerpo como la iglesia universal, en un sentido sí, pero allí particularmente la iglesia local. Porque está hablando de los dones que el Señor había dado a la iglesia de los Corintios. Como si bien el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Y aunque tiene muchos miembros, es un solo cuerpo. No hay separación, no hay distinción, no hay enemistades. El Señor puso cada uno dones para beneficio mutuo, para provecho, para crecimiento. Y Él puso pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El Señor le ha dado a la iglesia un ministerio que los santos deben llevar a cabo, y los que los capacitan ha dado pastores para velar por sus almas. Entonces, eso es importante. Todo aquel que es admitido a los privilegios. Hay que tener en cuenta las palabras aquí. El resto de los miembros de la iglesia local debe reconocer, lo vimos en artículos anteriores, sobre todo artículo 2 y artículo 7 y 6. Debe reconocer por tu conducta y por tu testimonio de fe que eres un verdadero creyente, que Cristo te ha llamado, y admitirte. Eso es una responsabilidad de la iglesia, porque el Señor le dio a la iglesia las llaves del reino. Ya hemos visto ese capítulo varias veces, Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 hasta el 20. Admitirte en los privilegios de la membresía. Hay algunos que no son conscientes ni les importa los privilegios de ser un miembro, de ser reconocido públicamente como cristiano, haber participado del bautismo, que es aquel que me introduce a los privilegios de la membresía, según la Escritura. El poder participar entonces de la cena del Señor. Son privilegios, el ejercer como un sacerdote para ministrar a otros santos. A los privilegios de una iglesia, los privilegios de estar en el cuerpo de Cristo, de estar en el amor de Dios, de servir a otros santos, de ser servido por otros santos, de ser instruido en la palabra. También están sujetos los que son admitidos a los privilegios, los que tienen esos derechos, ese honor. Es un privilegio ser parte de la iglesia, del plan, del propósito de Dios. La iglesia es la institución más grande jamás creada, porque en ella Dios se ha propuesto reunir, desde la eternidad Dios se ha propuesto reunir a los cielos con la tierra. Efesios, la carta a los Efesios trata este tema. Y a Cristo lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el cuerpo de Cristo, es su esposa. Eso es asombroso. Todos los que han sido admitidos a ese privilegio están sujetos a la disciplina. Esa palabra nos gusta. Esa palabra ha sido o no ejercida o mal interpretada, cuando es fundamental para la iglesia. Está sujeto a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Así Jesús lo mandó. ¿Qué significa estar sujeto a la disciplina? Bueno, significa estar sujeto a la instrucción de la palabra, a que se me enseñe a modelar mi vida por la Escritura, implicando que es mi deber. Dios no nos quiere como somos, amados hermanos. Dios no te ama como eres. Porque si te amara como eres, si me amara como soy, me dejaría así. Y eso no lo vemos en ningún lugar de la Escritura. No, Dios nos ha llamado para ser diferentes, para ser como Jesús. Porque es a Jesús a quien Dios ama. Y es por causa de Jesús, por estar unido a Él por la fe, que Dios nos ama a pesar de lo que somos, y por eso quiere cambiarnos. Por eso quiere que seamos como Jesús. Eso es importante.
Y una de las formas de transformarnos para ser como Jesús es por medio de la disciplina en la iglesia. La iglesia es esa fragua en la cual nosotros somos entrenados a la imagen de Cristo, al ser expuesto a la palabra de Dios y al interactuar con otros pecadores como nosotros. Pecadores que están creciendo en la misma imagen de Cristo, que nos van a ministrar sus dones y a la vez su diferencia de temperamento para probarnos a nosotros, para formarnos a nosotros, para fortalecernos a nosotros. Por eso si en la iglesia, amado hermano, te topas o tienes un hermano que es problemático o tienes problemas con algún hermano tuyo, con algún otro miembro, das gracias por esa persona. En lugar de huir, da gracias por ese pastor, por ese hermano. Porque Dios por medio de él está sacando los pecados de tu corazón, tu ira, tu impaciencia, para que puedas tratarlo con el evangelio. No es huir lo que se debe hacer, es sujetarse a la disciplina. Lo vamos a ver ahora. Es estar sujeto a la disciplina, sujeto a que me corrijan, sujeto a que me reprendan. Eso es la humildad que el Señor demanda de nosotros, el sometimiento, la sujeción. Debemos someternos a esa voluntad, debemos someternos a la guía e instrucción de los pastores y a la guía y a la instrucción de la iglesia como un todo. ¿Pueden equivocarse? Seguro que sí. No importa. Sujétate. Dios está trabajando contigo. Y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Textos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, o sea, a todos, la iglesia. ¿Cuál es el deber de la iglesia entre sí en su conjunto? Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Pregunta, si tú no eres miembro de una iglesia local, ¿cómo puedes cumplir ese mandamiento? No puedes. Y eso es un mandamiento que debes obedecer. ¿Cuál es el deber de los miembros entre sí? Amonestar a los ociosos con la palabra. Alentar a los desalentados, sostener o soportar a los débiles y ser paciente con todos. Ese es el deber. Primera a los Corintios 5, del 9 al 13. Una cuestión de disciplina. Por alguien que estaba cometiendo un pecado grave en la iglesia de Corintios y la iglesia lo había tolerado. Les dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntarais con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Por supuesto, Pablo no está hablando de un juntarse o en general, porque no se puede. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano, él mismo se denomina hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, o sea, no participéis de la Santa Cena y de las actividades de la iglesia. Con el tal ni aun comáis, no es hermano. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, a los incrédulos, Dios los juzgará. Quitad pues al perverso de entre vosotros, a los que están fuera Dios los juzgará. La iglesia debe juzgar a los de adentro, a los miembros, tiene ese deber. No, pero no juzguéis para que no seáis juzgados. No. Mira bien el texto. Cristo dice
Quita la viga que está en tu propio ojo y después verás para quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es que se la dejes ahí. No es que no lo juzgues. No. Es que cuando tú vayas a corregir, acuérdate que tú también tienes pecados. Ponte a cuentas primero con Dios. Sé consciente de tu condición, de tu corazón. Y luego ve y corrige al otro. Lo mismo que dice Pablo. Gálatas 6:1. Cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No es que no me importa, o que no me importe la vida de mi hermano, que lo deje como está. No, para nada. Por el honor de Dios y por el bien de su alma, nos debe importar, nos debe interesar el crecimiento espiritual de cada uno de los otros miembros, porque eso nos afecta a todos. Su confesión, su conducta. Eso es importante. A todos nos debe preocupar, a todos nos debe interesar. Hebreos 3:17, solo para considerar algunos textos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pregunta, ¿cómo alguien que no es miembro de una iglesia puede obedecer a sus pastores? No es que yo obedezca al pastor de internet, no es mi pastor. ¿Cómo yo le puedo permitir a esa persona, a ese pastor, cumplir el mandamiento de velar por mi alma? No me conoce. Yo estoy seguro, los pastores que yo veo por internet, ninguno me conoce a mí. Entonces, no. Esto involucra que yo tengo que conocer a esa persona personalmente y él me tiene que conocer a mí personalmente para cumplir el deber de que yo le obedezca a él y él vele por mi alma. Eso es un mandamiento. Debemos tener cuidado, amados hermanos. Artículo 13. Ningún miembro de iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Esto es importante. Esto es importante. Lo era en las circunstancias del siglo XVII, del siglo XVIII, en el 1742, y lo es ahora. En nuestras iglesias, lamentablemente, la inmadurez nos lleva a generar divisiones, disensiones, partidismos dentro de la iglesia, a que hayan ofensas que no se sepan lidiar con madurez, provocando murmuraciones, provocando rencillas, pleitos, enemistades, provocando separaciones. Pueden haber ejercicios de disciplina arbitrarios, falta de progreso en algún acto, en alguna ofensa. ¿Y cómo reaccionan los creyentes? Se van. Aún bajo disciplina de la iglesia, prefieren irse. Justa o injusta, como sea, no están de acuerdo y se van. Amado hermano, si el Señor te llama a ser miembro en una iglesia local, permanece en esa iglesia local. A menos que Dios quiera que te vayas, si no te lo va a enseñar de esta forma. Si algún hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve aún con 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Sucedió una
dificultad, hay un canal oficial para lidiar con todas las dificultades, involucrar a hermanos, hablar personalmente con el ofensor, involucrar luego a hermanos maduros, involucrar luego a los pastores o a la iglesia, depende del arrepentimiento del ofensor o del pecador. Se hace el deber unos con otros, por amor. Eso no nos debe llevar a murmurar, a ambientar las intimidades, las dificultades, los problemas, a generar contiendas y conflictos. No nos debe llevar en ningún sentido a perturbar el orden de la iglesia. Alguien ha cometido pecados, yo he iniciado el proceso, he orado, y la iglesia no hace nada al respecto, hermano, espera en Dios. Espera en Dios. Sigue insistiendo con gracia y con amor. Cumple tu deber como miembro y espera en Dios. No dejes que tus heridas, que el ídolo de tu ego dañado, porque es eso, no es otra cosa, te lleve a dañar, a extirpar un miembro del cuerpo de Cristo y a irte, llevando una ofensa o llevando una disciplina, porque la disciplina puede cambiar de lugar, pero si Dios ha admitido esa disciplina, o sea que seas excomulgado de una iglesia y te vayas para otra, y allá engañes a la iglesia y aquella no cumple el deber correspondido. Aunque huyas de la disciplina de los hombres, Dios sigue bajo la disciplina de Dios. Y si es injusta, recuerda que Cristo fue tratado injustamente y Él no huyó a ningún lugar. Él permaneció siendo fiel a Dios. Él permaneció siendo fiel. Entonces no hay excusa para perturbar el orden de la iglesia, no hay excusa para ausentarse de las reuniones o de la administración de ninguno de los sacramentos, no hay excusa. Es común y es como la idea de, si estoy en pecado, si estoy airado, si estoy en enemistad, no participo de la Santa Cena porque no quiero comer indignamente. No es esa la idea. La idea es, si hay pecado en tu corazón, si estás airado, si estás en enemistad, si estás en pleito, si has cometido algún acto pecaminoso y llega el momento de la Santa Cena, arrepiéntete, reconcíliate, pide perdón. Si llegas a presentar tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y ven. Generalmente las Santas Cenas se anuncian con tiempo. Remedia todos los problemas que tengas. Pide perdón a quien debes porque es una cuestión de tu corazón. Es una cuestión de nuestro corazón. Es una cuestión de nuestro pecado, de nuestra alma. Somos nosotros los que debemos reconciliarnos por el mandato del Señor, los que debemos guardar la paz. Para comer la cena indignamente por causa de mi pecado, mejor no la como. ¿Qué pensamiento más pecaminoso es ese? Ninguna de las dos cosas resuelve el problema de tu corazón. Arrepiéntete, reconcíliate, sana y ven y participa de la cena. Generalmente tienes una semana para resolver eso. A veces hasta más. Y resuelve ese problema. Con tu hermano, reconcíliate con él, pide perdón. Busca la guía, busca el consejo para sanar. No huyas. En la Biblia no hay razones, no hay excusa para huir. Porque vamos a ir huyendo, vamos a saltar de iglesia en iglesia, huyendo de los problemas. Nunca vamos a tratar con nuestro corazón cuando el problema está en nosotros. Eso es como los matrimonios. El primer problema, un divorcio. Es que el problema está en nosotros y eso nunca va a cambiar. A menos que lo tratemos por el Evangelio. Nosotros tendemos a huir del sufrimiento, tendemos a huir de los problemas. Pero la madurez nos lleva a enfrentar los problemas con sabiduría, porque esa es la voluntad de Dios. Efesios. Los deberes, estos son mandamientos. Efesios capítulo 4, versículo
versículos 2 y 3, dice: con toda humildad. Desde el verso 1, es importante el contexto aquí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, que vivan, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debe vivir un cristiano? A la altura de un cristiano. ¿Cómo vive un cristiano? Con toda humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre, no con rebeldía, no con ira. De hecho, dice arriba, los últimos versos del capítulo 3, dice: desechando toda ira, todo enojo. No, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor, no en indiferencia. La indiferencia no es amor. Solícitos en guardar. Hay una solicitud, hay una acción, hay una disposición. No, esto no es neutral. De no, mejor no me meto. No. Hay una solicitud en guardar la unidad del espíritu. Veo, hay un problema entre dos hermanos. No es conmigo, pero me afecta, porque afecta la unidad del espíritu en la iglesia. Yo voy a intervenir para reconciliar. Bienaventurados los pacificadores. Serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz. Yo debo tener solicitud para ceder mi opinión, para ceder mi punto de vista, amén, que yo tenga la razón, para ceder en lo que yo deba ceder con tal de la paz, sin comprometer la verdad, sin comprometer el honor de Dios. Eso es otra cosa, hay cosas que no son negociables. Pero hay cuestiones en las que por amor la Escritura nos llama a ceder. A no dejar imponer nuestra opinión, a no querer siempre tener la razón. Debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? ¿Cuál es la vestimenta de un escogido de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esto es un deber, esto es un mandamiento. Vestíos, es un imperativo. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó. Así también nosotros. ¿Tú quieres a alguien más insoportable para Jesús que tú y que yo? Cuando alguien nos parezca insoportable en la iglesia, entre nuestros hermanos, recuerda que para Dios nosotros somos horriblemente más insoportables. Y el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Y nos sigue amando con un amor eterno, inalterable. Y Dios quiere que seamos así. Que amemos a otros de pura gracia. Estos, amados hermanos, son nuestros deberes. Así debemos cuidar nosotros en la iglesia del Señor. Debemos trabajar juntos para el crecimiento de la iglesia en la paz. Para servirnos unos a otros. Y vamos entonces a crecer en madurez. Vamos entonces a crecer en conocimiento de Dios. Vamos a crecer cada día más a la imagen de Cristo nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.